Bueno, y vamos a referirnos a este tema junto al viceministro de Comercio, Grover Lacoa, sobre lo que está sucediendo en el país, el incremento de algunos productos. Hace algunos minutos usted escuchaba el precio que tiene en este momento el pollo, por ejemplo, en los mercados de La Paz. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista del sistema RTP. Ayer ha habido una reunión importante entre el gobierno y los carniceros que felizmente ha llegado, creo, a un buen puerto, y eso significa de que los carniceros levantan sus medidas de presión. Gracias, Siri, muy buen día. Un saludo cordial a todos los televidentes de RTP. Es así, afortunadamente el sector carnicero, comercializador de detalle de la carne ha entendido las razones por las cuales estamos atravesando este momento. Es un momento complicado, no olvidemos que estamos viviendo una de las peores sequías, ¿no? La sequía más intensa de los últimos 25 años, que evidentemente tiene correlato con lo que está sucediendo en relación al incremento coyuntural de precios que estamos teniendo. Es así que ayer se ha una reunión bastante extensa, no solamente con el sector carnicero, sino también está el sector ganadero, el sector exportador de carne, con quienes hemos debatido y hemos evaluado el estado de abastecimiento y de producción de carne en el país. Hemos ratificado de que existe la suficiente producción de carne, y lo que está pasando en este momento es lo que todos los años sucede, y en esto es algo muy importante de recalcar. Si ustedes revisan sus archivos, seguramente verán que cada octubre de cada año tenemos justamente un roce con el sector comercializador de carne, porque se nota ya un cambio de temporada en el periodo de engorde del ganado en pie, ¿cierto? Pasamos de un primer semestre de alimentación a paz de pasto, ¿cierto? Que evidentemente es mucho más económico y podemos tener más abundancia de este producto, y por tanto las vacas pueden tener un mayor peso y por tanto mayor oferta de carne, y eso hace que el precio kilogramo gancho baje a una segunda parte del año donde ya después del invierno las pasturas justamente se pierden, y lo que tenemos que hacer es alimentar al ganado a base de cereales como es el maíz y es el sorgo, y evidentemente el costo de producción sube, con la agravante de que este año, ¿cierto?, hemos tenido una baja de producción de estos cereales debido justamente a la sequía que hemos pasado, que ha sido además agravado por las quemas que hemos tenido en el oriente boliviano, donde se ha perdido muchos pastizales, ¿cierto? Eso ha hecho de que evidentemente no tengamos terminado al ganado, es decir, que no haya alcanzado el peso que se espera para venderlo de forma regular. Eso hace que tengamos una baja oferta de carne en el mercado y evidentemente presiona el precio del kilogramo gancho. Todo eso se ha entendido. Adicionalmente hemos explicado que estamos sufriendo un contrabando a la inversa bastante intenso de nuestros alimentos, particularmente la carne de res en pie, ¿no? El ganado en pie y la carne en carcasa hacia países como la Argentina o el Perú, donde el precio está mucho más alto que en el mercado local, que ha hecho que tengamos este problema coyuntural de incremento del precio del gancho. Estamos tomando medidas que en ese sentido. El hermano presidente ha declarado, por ejemplo, que vamos a militarizar las fronteras, ¿cierto? Vamos a implementar normativa para justamente evitar este flagelo del contrabando a la inversa, mayores controles con el SENASAC, ¿no? De forma tal de generar más oferta en el mercado local y evidentemente regularizar el precio del kilogramo gancho para que el hermano carnicero pueda seguir trabajando y teniendo la ganancia que corresponde por el trabajo que realiza. Desde varios sectores que trabajan con la carne, viceministro, se ha denunciado algo que usted justamente hace referencia, a que vienen desde el Perú, por ejemplo, personas que compran ganado en pie y se lo llevan al Perú. Claro, al productor boliviano le ofrecen un monto más alto que el que normalmente se ofrece acá y se llevan el ganado. ¿Cómo se va a hacer este control? ¿En qué parte interviene el ejército, los militares, y a partir de cuándo va a ser esto, viceministro? Pues mire, ese es un problema muy acuciante que tenemos, ¿cierto? Este año justamente por lo que está pasando a nivel mundial, Irgen, no olvidemos de que la crisis climática no solo afecta a Bolivia, se ha manifestado en fuertes inundaciones en el Brasil históricas que no se veían hace 40 años, ¿no? Que ha afectado, por ejemplo, la producción de arroz, que es otro producto que nos ha afectado localmente. Y lo que tú señalas es evidente, se han detectado, ¿cierto?, compras masivas de ganado en pie que se están llevando de forma irregular, ¿cierto?, hacia el Perú y también a la Argentina, ¿no? Es decir, la Argentina, por la devaluación brutal que ha tenido ese país de su moneda, ¿cierto?, ha hecho que evidentemente se encarezca la producción local allá y sea mucho más accesible llevar nuestro producto. Para que tenga una relación, el precio del kilogramo al costor final de la pulpa corriente, por ejemplo, en La Paz está alrededor de los 40 bolivianos,
y en el Desaguadero, ¿cierto?, está a 54 bolivianos. El kilogramo gancho, que ahorita está en 26, 27 bolivianos aquí en Santa Cruz, en el lado, en Yacuiba, se está cotizando a razón de 36 bolivianos. Entonces, evidentemente, ¿cierto?, hay mucha gente inescrupulosa, ¿no?, malos bolivianos, que están pretendiendo justamente colaborar con esta gente, con los extranjeros, que están llevándose estos productos a las áreas fronterizas. En ese sentido, el presidente ha sido muy claro, muy categórico el día de ayer. Vamos a militarizar las fronteras con las fuerzas del orden, ¿cierto?, con el ejército, ¿no?, en estos puntos fronterizos, particularmente el sur y con el occidente del país. Estamos hablando del Desaguadero, ¿cierto?, para justamente evitar de que los alimentos nuestros, los están siendo producidos por manos bolivianas, ¿cierto?, con todo el esfuerzo de nuestro sector productivo, abastezca primero a la población nacional, ¿cierto?, y evidentemente evitar que se esté yendo esto de forma ilegal, además, a los países vecinos. Eso va a estar acompañado, Irgen, por una normativa que finalmente ya estamos socializando en los municipios fronterizos, que justamente va a penalizar, ¿no?, legalmente ya y penalmente el traslado de esos alimentos de forma masiva a las áreas fronterizas. Con esas medidas que vamos a tomar, ¿cierto?, aunadas a otras de tipo administrativa como el SENASAC, por ejemplo, que va a evitar que se emitan guías de movimiento ya predios en zonas fronterizas, es decir, ya no se puede tramitar un permiso de traslado de ganado en pie a áreas fronterizas, por ejemplo. Eso se ha determinado ayer. Vamos a evitar que justamente el ganado siga fluyendo, ¿no?, hacia el extranjero, y con eso vamos a generar que haya mayor oferta de carne en el mercado local y por tanto se regularice el precio. ¿Qué otros productos están siendo afectados, viceministro? Hace algunos minutos veíamos una nota de que el precio del pollo se podría incrementar en los próximos días y la casera con la que conversaba nuestro periodista mencionaba el precio del pollo bebé también sube por el tema del cambio del dólar y eso origina que el producto final incremente su precio. ¿Cuáles son los otros productos que tienen este problema, viceministro? A ver, en el caso del pollo, estimado Virgen, pasa lo siguiente. Primero, la gente tiene que saber que nosotros importamos pollito bebé, ¿cierto? Eso se lleva al sistema de engorde nacional, ¿no?, para que justamente puedan reproducir los huevos y estos finalmente son el pollo parrillero que engorda. Semanalmente se cargan a razón de 5.2 millones de pollos, ¿no?, de pollitos bebé al sistema de engorde nacional, ¿ya? El consumo está calculado a aproximadamente 4.7 millones, ¿no? Entonces, y se tiene una mortandad promedio del 4%. Pero ¿qué ha sucedido en las últimas 2 semanas y hasta 3 semanas, estimado Irgen? Es lo siguiente. Fruto de las quemas, ¿cierto?, y las altas temperaturas que ha registrado el país, tenemos un ambiente, particularmente en el oriente del país, en Santa Cruz, que produce más de la mitad del pollo que consumimos, un nivel de contaminación en el aire muy alto, ¿ya? Esto ha hecho que afecte el nivel de mortandad de los pollitos, ¿cierto?, en el sistema de engorde. Es decir, que de una mortandad que teníamos alrededor del 4%, se ha subido hasta el 7%, en algunos casos hasta el 10%. ¿No? Porque nos explicaban los hermanos productores del pollo, ¿cierto? Ayer también tuvimos una reunión con ADA Santa Cruz, por ejemplo, de que fruto de las elevadas temperaturas, los pollitos dejan de respirar por las fosas nasales y empiezan a respirar por el pico, ¿no? Y en la boca no tienen los filtros suficientes para evitar de que las bacterias del aire, ¿cierto?, ingresen y por tanto son fácilmente susceptibles a que se enfermen, ¿no? Y evidentemente la mortalidad se ha incrementado. Al incrementarse la mortandad, ¿cierto?, la oferta de pollo en el mercado también se ha visto comprometida. Pero lo que está sucediendo además de que, es cierto, eso ha hecho que una baja de oferta exista en el mercado y por tanto se incremente coyunturalmente el precio del pollo. Pero esto va a terminar de pasar porque, a ver, la carga de pollo que se realiza cada 40 días en Santa Cruz y 45 días en Cochabamba, ¿cierto?, está por encima del consumo. Entonces, este momento, ¿cierto?, de alta mortandad va a terminar pasando también y lo que vamos a tener es, como sucede todo el tiempo en el caso del pollo, una regularización del precio hacia la baja del pollo. Asimismo, no olvidemos que nosotros como gobierno nacional estamos otorgando maíz, ¿cierto?, al sector avicultor y al sector porcinocultor en un precio preferencial de 70 bolivianos el quintal. Y tenemos más de 200.000 toneladas, ¿no?, para atender al sector pecuario, ¿no?, de forma tal de no presionar sus sobrecostos y se incremente mucho más el precio del pollo. Entonces, este momento que estamos pasando estas semanas, fruto de las quemas y de la humareda que se tiene aquí en Santa Cruz, va a terminar por pasar y el precio va a volver a regularizarse hacia la baja como siempre ha sucedido. Perfecto, viceministro. ¿Qué otros productos están siendo afectados producto de la sequía?
Pues mire, esta sequía ha sido muy intensa, Irgen. Como lo señalaba, tenemos registro de que es la sequía más intensa de los últimos 25 años. Es más, ayer uno de los mayores ganaderos del país nos decía que es la seca que ha visto más intensa en 40 años, imagínense. Eso ha hecho que evidentemente se pierdan muchos cultivos, maíz entre ellos, sorgo, soya, ¿cierto?, que han afectado el nivel de producción y evidentemente la disponibilidad de este producto en el mercado, que ha hecho que se incremente su precio, ¿no? Al incrementarse el precio del maíz, por ejemplo, afecta el costo de producción del pollo o el engorde del ganado en pie, ¿cierto? Y evidentemente ha pasado lo propio con el arroz, ¿no? Y además de este problema de la sequía tan intensa que hemos sufrido en este año, ¿cierto? Se suma que además nosotros como Bolivia, a pesar de lo que pasa en esta semana, ¿cierto? Tenemos los precios relativos más bajos de la región, ¿no? Eso ha hecho que nuestra producción ¿cierto?, se contrabandee hacia los países fronterizos. Lo que pasa del arroz es algo muy sensible, ¿cierto? Como lo decía nuestro gerente, a inicios de gestión teníamos una proyección de producción muy favorable, ¿cierto? Fue afectada ya en la última parte de la cosecha, ¿no? Y toda esa producción que estaba disponible para el mercado local, ¿cierto?, se ha ido contrabandeando particularmente al Brasil, ¿no? ¿Por qué? Brasil es un gran país productor de arroz, ¿cierto? Pero por la inundación que ha sufrido en Río Grande del Sur, ha perdido más de 1.200.000 toneladas de arroz, ¿no? Y hay que recordar que el país produce más o menos como 600.000, 700.000, es decir, que toda la producción boliviana, ¿cierto?, el doble de ello se ha perdido en el Brasil. Y ese hecho, por ejemplo, de que, ¿cierto?, se contrabande gran parte de nuestro arroz hacia ese país. Allá se está cotizando el arroz a razón de $100 el quintal. Entonces, imagínense, Irgen, ¿cierto?, lo que ha causado justamente estos problemas de que tenemos una producción barata que se está saliendo al Brasil y también se está yendo al Perú. El desaguadero, el quintal de arroz está en 600 bolivianos. Entonces, esto ha hecho de que sea un aliciente muy importante para contrabandistas, para malos bolivianos, de que quieran justamente sacar nuestra producción y llevarla a mercados fronterizos, desabasteciendo al mercado. Entonces, estamos trabajando contra ese flagelo. Y evidentemente lo que vamos a hacer con esto es estabilizar los precios y evidentemente igual con el país va a volver a sembrar, ya está sembrando, ¿cierto? Y vamos a volver a tener producción y los precios se van a regularizar también en el tiempo. Bien, viceministro, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Irgen. Un saludo cordial a todos los televidentes de RTP y decirles que el gobierno nacional está tomando medidas concretas como la militarización de las fronteras para evitar de que esto siga sucediendo, de forma tal de garantizar el alimento al pueblo boliviano. Bueno, gracias a Grover Lacoa, viceministro de Comercio y Logística Interna, que ha conversado con nosotros en esta mañana, hablándonos un poco de el tema del incremento de algunos productos. Y él lo decía, después de 25 años tenemos una sequía tan intensa en nuestro país y eso está originando de que se hayan perdido varios cultivos y por ende